¿Estás aprovechando tus propios dones? ¿Sabías que los dones que nos son regalados en la vida son para aprovecharlos en bien de la humanidad? ¿Estás conociendo cuáles son esos dones? ¿Sabes cuáles son tus talentos? Hola, bienvenidos. Soy Patti Mora Schlotman. Bienvenidos a mi canal. Soy coach de vida especializada en transformación personal. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos apasiona, a todos nos gusta, porque en una u otra forma siempre nos hemos estado preguntando, ¿a qué vine? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Será que tengo un don? ¿No? Y hoy es el momento para aclarar un poco esas dudas, para seguir aclarándolas, porque muchas otras personas han estado ya hablando de estos temas. A mí me encanta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los dones? Los dones, hay dos tipos de dones, los dones espirituales y los dones naturales. En este canal vamos a hablar de los dones naturales. ¿Cuáles son los dones naturales? Los dones naturales son aquellos con los que los niños nacen. Es como un regalo. Hay niños que tienen unas habilidades, como una facilidad para hacer muchas cosas que no les han sido enseñadas. Hay niños que son muy pequeños y que ya tienen habilidad, por ejemplo, para cantar, para tocar un instrumento, para las matemáticas, para la lectura, para la danza, para el deporte. Y son niños que la gente dice, ¿y este niñito o esta niñita, dónde aprendió eso? Y resulta que esos son niños que nacen así. Los dones son algo con la que la gente viene dotado genética o mentalmente. Los niños muchas veces, por ejemplo, en el caso del deporte, son niños que tienen unas piernas más largas, que son muy rápidos corriendo. Otros niños que son mentalmente, son muy rápidos con las matemáticas, muy rápidos para analizar, aprenden a hablar muy rápido, a comunicarse de una manera extraordinaria. Sabemos de casos en niños y niñas que han sido adoptados, que no conocieron, no crecieron con sus padres y que desarrollan una serie de habilidades y estudian unas carreras, se especializan en algo en particular, sin saber que sus ancestros, que sus padres, que sus abuelos ya tenían la misma carrera, la misma profesión. Y esto sin saber que sus padres, sin haberlos conocido o sin saber que ellos se dedicaban a lo mismo. ¿Cómo podemos saber cuál es la diferencia entre los talentos y los dones? Los dones, como les cuento, es como un regalo que te da Dios, un regalo que te da el universo, que te da la vida, que te da la energía, la alta inteligencia, como lo quieras llamar. Es un regalo con el que el niño nace. Si los padres y los maestros pueden detectar ese don que los niños tienen, esa habilidad tan especial que los niños tienen y empiezan a fomentárselo, a ayudarles a que vayan a clases, a que sigan por ese camino, ¿no? Van a crear niños que van a ser primero muy felices y segundo que van a adquirir y lo van a desarrollar de una manera extraordinaria. Eso es lo que se va a hacer con los niños que tienen dones. Muchas veces hay padres que quieren que sus hijos tengan una determinada profesión. Por ejemplo, que resulta que quieren que sean ingenieros, pero es que el niño o la niña tiene una voz melodiosa extraordinaria. No, no, no. O quiere dedicarse al teatro o le encanta actuar, todo ese tipo de cosas. Pero los padres dicen, no, es que tiene que ser ingeniero y no les desarrollan ese talento, ese don que tienen. Entonces el niño, pues va con el tiempo, va olvidando, va dejando a un lado ese don que tiene. Cuando nacemos con un don, si los padres, como les digo, pueden ayudarles a los niños a desarrollarlo, va a ser algo extraordinario para la vida de estos niños y niñas. La diferencia entre el don y el talento
es que con el don se nace. Hay niños que tienen dones especiales, no todos los tenemos. El talento hay que trabajarlo. El talento es algo que hay que crear y trabajar. ¿Que se puede hacer, llegar a ser maravilloso? Sí, exactamente. Puede ser, puedes llegar muy lejos y puede llegar a ser una persona muy feliz porque está desarrollando un talento que ha trabajado durante toda su vida. Los dones es algo que, y los talentos, que podemos saber con la meditación, con el silencio. Si nosotros escuchamos esa vocecita que hay en nuestro interior, vamos a poder saber más fácilmente qué es lo que nosotros queremos hacer en la vida. Si estamos acallando esa voz, va a ser mucho más difícil ser felices. Los dones, como les decía, son naturales y los talentos se desarrollan. Les voy a contar una historia. A todos nos encantan las historias porque nos podemos identificar más fácilmente con las personas, con la historia. Resulta que en España este es un profesor que contó la historia, un niño que desde que nació era muy rápido corriendo, corría como una gacela, nadie le ganaba. Y había otro niño que ni siquiera corría. Resulta que el niño que corría, que se ganaba todas las competencias, cuando llegaron a la edad madura, pues a la edad no, cuando ya estaban en el bachillerato, pues siguió corriendo, pero y nadie le ganaba, como les decía. El otro muchacho, por una cuestión de salud, tuvo que empezar a correr. Era una cosa que era importante en su vida. Este muchacho empezó a aprender cómo correr, empezó a entrenarse, a dedicarle tiempo, a fortalecerse. Se cayó muchas veces, fracasó muchas veces, estuvo en muchas competencias y cada vez iba ganando, iba ganando, iba ganando, iba siendo cada vez más fuerte, iba siendo cada vez más rápido, iba siendo más fácil para él y cada vez tenía más interés en desarrollar este talento. Él tenía una verdadera pasión para lograr alcanzar la meta que se ha propuesto, que será ser un gran corredor. Resulta que después pasaron los años, después se graduaron, fueron a la universidad y se volvieron a encontrar. Resolvieron hacer una carrera entre estos dos muchachos, el muchacho con el don y el muchacho que desarrolló el talento. ¿Cuál sería la sorpresa de todos cuando vieron que este muchacho que no corría en el colegio le ganó y dejó pero botado al otro muchacho que corría como una gacela? Todos se quedaron sorprendidos, pero la verdad es que el muchacho del don nunca siguió ejercitando ese don que tenía y el otro muchacho creó y trabajó ese talento. Eso es lo que nos muestra la diferencia entre el don con el que se nace y el talento con el que podemos crecer y el que podemos desarrollar. Cuando el don y el talento se unen, se crean los genios, los verdaderos maestros. Esos niñitos que vemos que nacen, por ejemplo, con una extraordinaria facilidad para el piano, y sus padres empiezan a llevarlos a clases, a que practiquen, a que realmente inviertan las horas en algo que les fascine, que les apasione, que para eso es como un juego. Esos niños llegan a crear, a desarrollar un talento extraordinario y se vuelven genios, ¿no? Entonces es importante que se desarrolle el don y si no se desarrolla, que se creen los talentos. Bueno. Todos los seres humanos tenemos un tremendo anhelo, un anhelo profundo para saber realmente quiénes somos. Esa respuesta no tiene nada que ver con las posesiones, con los cargos, con nuestra forma de pensar, con nuestros títulos. No, eso va mucho más allá, es mucho más profundo que todo eso. Es realmente qué somos, qué queremos ser en nuestro interior, porque si nosotros logramos llegar a ser lo que queremos ser y a lo que vinimos, vamos a ser realmente felices. Muchas veces
tenemos una vocecita por allá que nos dice, ¿qué tal si haces eso? ¿Cómo te gusta la forma en que esta persona se expresa o canta o baila o maneja las matemáticas o maneja los carros, lo que sea, ¿no? Siempre hay una vocecita por allá que nos está diciendo, que nos está dando como una pista de qué es lo que nos gusta. Todos los seres humanos, todos, nacemos con aptitudes para desarrollar una cosa o la otra. El talento es algo, como les decía, que se trabaja. ¿Cómo saber cuáles son nuestros verdaderos talentos? Si nosotros nos ponemos a ponerle atención a qué es lo que nos gusta, cuáles son las personas que nosotros admiramos, ¿no? Generalmente nos queremos parecer a las personas que admiramos, pero ¿por qué las admiramos? ¿Qué es lo que nos gusta de esa persona? ¿Qué es lo que realmente nos atrae? Si nos ponemos a fijarnos, ¿qué es lo que nos atrae de más o menos las personas? Podemos llegar a darnos cuenta que puede ser más o menos lo mismo, lo que determinan a esa persona es lo mismo. Y nos vamos a dar cuenta, eso es lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta hablar en público, si a mí me gusta comunicar, si a mí me gusta contar historias, entonces esa puede ser mi talento. Por ahí puedo empezar a investigar qué es lo que me gusta. Todos los seres humanos tenemos historias de la gente que nos ha dicho, es maravilloso en esta actividad o en esta otra. Esos son unos pequeños claves, ahí nos están diciendo por qué no se dedica a esto. Fíjense que muchas veces la gente nos ha dicho en una u otra cosa, oiga, usted es muy buena haciendo esta actividad, ¿por qué no se dedican a esto? Por ejemplo, si ustedes recuerdan que cuando eran niños o durante su vida son muy graciosos, hacen que la gente se ría, que tienen muy buen sentido del humor, eso quiere decir que tienen habilidades sociales. Eso lo pueden empezar a explotar por ese lado. Si es una persona, por ejemplo, que cuando estaba exponiendo un trabajo en su tesis de grado o en el colegio, la gente se levantó, lo aplaudió o se acercaron y le hicieron preguntas al respecto. Eso es porque es una persona que es una buena comunicadora. Eso te puede dar algunas pistas. Muchas veces no sabemos cuáles son nuestros talentos porque estamos como callando esa vocecita, como que no me moleste, ¿no? O porque simplemente estamos tan ocupados, nuestra mente está tan ocupada con esta vida que da tan rápido, con tantos problemas, con tantas cosas, que no sabemos si empezar por esta, por otra, o por los hijos, o por la vida, o por el trabajo, o por lo que sea. Entonces, lo que hacemos es como que no le ponemos atención a eso. Sin embargo, allá en el fondo tenemos la vocecita que cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo, si no le ponemos atención, empieza como a hablarnos más duro, ¿no? A veces, pero tenemos que ponerle atención. ¿Cómo le podemos poner atención? Para poderle poner atención, debemos hacer ejercicio de meditación, de silencio, de autoconocimiento, hacernos varias preguntas para saber qué es lo que realmente queremos, qué es lo que vinimos a hacer en esta vida. No nos sentamos desaprovechados. Muchas veces en la vida sentimos que estamos desaprovechando el tiempo, que no sabemos a qué vinimos, que estoy haciendo esto, pero yo le estoy cumpliendo el sueño al dueño de la compañía, le estoy cumpliendo el sueño a, no sé, el sueño que tenía mi familia para esta empresa, a mi pareja, a otras personas, o ni siquiera estoy haciendo algo que no es para algo que yo estoy haciendo para mí, que resulta que tampoco me gusta. Entonces, no perdamos el tiempo. La vida se pasa así, como hemos hablado en otras ocasiones. Aprovechemos el tiempo aquí y ahora para que nosotros podamos saber cuáles son nuestros talentos. Hay varias formas. Por ejemplo, si ustedes ven que hay algo que realmente les llama la atención, algo que les gusta hacer, escríbanlo.
Vamos a empezar por ahí. Bueno, el número 1, escribir cuál es esa actividad que realmente te gusta hacer. Piénselo, analícenlo, qué es lo que haces en ese tiempo libre. Cuando tú no, digamos, no tienes nada más que hacer o quieres hacer algo realmente que te plazca, que te produzca felicidad, ¿qué es lo que haces? Escríbelo. Si hay 2, escribe cuáles son las aficiones y los intereses que tienes. Por ejemplo, ¿te gusta leer determinado tema? ¿Te gusta seguir a determinada persona? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta dedicarte a las plantas? ¿Te gusta ayudarle a las personas? Así es como las personas empiezan a encontrar cuáles son sus talentos, sus habilidades. Tercero, escribe cuáles son las actividades que no te importa que se vaya el tiempo. ¿Cuáles son esas actividades en que el tiempo se desapareció? ¿No te diste cuenta? Invertiste muchísimo tiempo en eso. Cuarto, escribe cuáles son las facilidades que tienes para una determinada uh, uh, acción, para un determinado hobby, para hacer una cosa determinada, algo que que realmente te facilite. Y quinto, escribe qué es lo que la gente te reconoce. Hay cosas en que la gente te dice, usted es extraordinario para esto o para lo otro, qué facilidad tiene. Eso es importante. Dentro de ese reconocimiento, es importante que escribas todos esos pequeños o grandes éxitos que has tenido en la vida anterior, como les decía hace un momento, que les fue muy bien en el colegio, en la universidad, en el trabajo, exponiendo algo. Eres un buen comunicador, que te ayuda, te gusta ayudar a las personas, sanar las personas, sanar los animales, construir casas, diseñar, decorar, tantas cosas que hay. Piensa a ver qué es lo que se te facilita. No calles esa vocecita que tienes ahí. Les voy a contar otra historia. Resulta que hay una persona que yo admiro muchísimo, es un médico neurólogo. Desde que él ya era médico, él empezó a contarle historias a sus hijos cuando eran pequeños para que se durmieran. Y los niños les fascinaban las historias. Él siguió contándoles historias, los niños siguieron creciendo, él seguía contándoles historias y los niños le decían, papá, eres tan bueno contando historias que deberías dedicarte o a escribir cuentos o a contar historias. De pronto se dio cuenta que sus propios pacientes empezaban a decirle, doctor, antes de la cirugía tuve esta conversación con usted y usted me ayudó a tener paz. Esa forma que usted tiene de hablar, esa forma de decir las cosas, me dieron mucha paz. Este es muy buen comunicador, muy bueno ayudándole a las personas. Todo este tipo de comentarios de la gente, más el interés que él tenía de estar todo el tiempo averiguando, estudiando, tomando cursos por su lado acerca de superación personal, lo llevó a tomar la decisión de que debía dedicarse a lo que le apasionaba. Sí, la medicina, la neurocirugía, donde tenía una agenda full, era lo que le había gustado, pero esto era algo que estaba ahí siempre. Era algo sutil que no lo había visto. Cuando la gente empezó a decirle, cuando él empezó a ponerle atención a lo que la gente le empezó a decir, le decía, se dio cuenta, wow, pero es que esto es lo que me gusta, esto es lo que realmente me apasiona. Dice que le costó mucho trabajo tomar la decisión de dejar todos sus pacientes, toda su clientela, cerrarlo y dedicarse a la comunicación, ayudar a la gente, basándose en la medicina y en todo esto que ha aprendido y que sigue aprendiendo. Estoy hablando del doctor Mario Alonso Puig, un español. Entonces, así como él ha podido encontrar su verdadera pasión, porque eso es a lo que se dedica hoy, renunció a la medicina. Yo no estoy diciendo que renuncien a sus carreras, pero sí a que le pongan atención a esa vocecita que les está diciendo ahí, a lo que la gente les está diciendo. Deténganse un momento, mediten, hagan silencio en su interior y piensen
¿qué es lo que yo realmente quiero hacer? ¿Qué es esta otra cosa que me apasiona? Muchas veces, al final de la vida o la edad madura, decimos, ¿yo qué voy a hacer después de que termine de trabajar? No, no me gusta nada, ya no sé qué más hacer, no me puedo dedicar a quedarme en un sofá, ¿no? Viendo televisión, películas, ¿y a qué? No. Si este es el momento en que ustedes no saben qué hacer, pónganse a pensar en esto que les estoy diciendo. Si están empezando su vida, pónganse a pensar en esto. Todas estas, en cualquier edad, podemos dedicarnos a hacer lo que más nos gusta, lo que más nos apasiona. El talento, el talento es lo que se trabaja y tiene un ingrediente muy importante, es el más importante y es la pasión. Cuando realmente hacemos algo con pasión, que nos encanta, que nos fascina, eh, hablar en público, ayudarle a la gente, todos esos ejemplos que hemos visto, ese es tu talento, cuando realmente lo disfrutas. Es muy importante que caigamos en cuenta de eso. Muchas veces decimos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es que ya no sé, es que no se me ocurre. Si ustedes empiezan a ponerle atención a eso, van a encontrar las soluciones. Nuestra cabeza y nuestro corazón están perfectamente conectados. Cuando el corazón le estamos poniendo atención y el corazón sabe lo que realmente quiere, la mente empieza a producir, a darnos soluciones, a darnos alternativas, a ver las oportunidades que no habíamos visto antes, que pudieron haber estado ahí por años, toda la vida, y no las vimos porque no le estábamos poniendo atención a nuestro corazón. Entonces, es muy, muy importante. Para concluir, les voy a dejar una frasecita, pero antes de eso quiero pedirles el favor que si les está gustando este video, si les ha gustado, por favor denme una manita arriba porque me ayudan muchísimo. Por favor, también si quieren, déjenme algún comentario. Si tienen alguna pregunta, háganme la pregunta y con mucho gusto se las respondo. Si hay temas de los que quieren que hable más adelante, lo haré con mucho gusto, pero déjenmelo saber. Recuerden que soy coach de vida, me llamo Patti Mora Schlotman. Hay otros videos que he hecho muy interesantes acerca del autoconocimiento, de la resiliencia y otros que ya podrán encontrar. La frase que les dije, cuando nosotros realmente sabemos quiénes somos en la vida y luchamos por eso, se nos va a abrir un mundo completo de libertad, de seguridad y vamos a ser plenamente felices. Entonces, piénsenlo y luchen, averigüen qué es lo que quieren ser, trabajen por ello, escuchen con silencio, con meditación, escríbanlo y lo van a encontrar. Gracias nuevamente a todos por estar escuchándome, por su tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad. Y espero que encuentren su talento, que desarrollen sus dones. Gracias. Chao.